Y bueno, bienvenidos a este panel sobre la visión económica y financiera del sector eléctrico de cara a esta transición energética que hemos venido conversando en la mañana de hoy. Pues bien, hemos dado grandes avances y pasos y ya se ha quedado concretizado en este panel en lo que respecta a la transición energética del país. Hemos diversificado la matriz y el panel anterior planteaba retos técnicos que hemos enfrentado de cara a esta transición, y en este panel queremos abarcar otro reto muy importante que con esta transición como país también enfrentamos, y es el reto financiero. Si estos proyectos que vienen a llegar para diversificar esa matriz, pues serán económicamente viables y sostenibles en el tiempo. Todos sabemos que estos proyectos son, requieren inversiones significativas y necesitamos pues plantearnos este reto de cómo vamos a financiar estos proyectos. No quiero abundar mucho, sino darle inicio a este panel. Nos acompañan expertos de 3 sectores sumamente importantes del país: la banca, sector económico y el mercado de capitales. Me gustaría iniciar con una pregunta general para todos, que me la puedan responder de manera breve porque sabemos que estamos ya contra el tiempo, y es: ¿cuáles son esas condiciones básicas que el país necesita para que esta transición energética sea económicamente viable y sostenible? Y desde el rol y el sector que cada uno de ustedes desempeñan, ¿qué papel pudieran jugar para impulsar este proceso? Bueno, buenas tardes a todos. Prometemos ser breves, sabemos que se acerca la hora del almuerzo. Realmente, desde el punto de vista del mercado de valores y particularmente desde el sector de administradoras de fondos de inversión, que es el que yo represento, nosotros venimos gozando de unos últimos 20 años que han sido claves para el desarrollo del mercado de valores y para fortalecer esas estructuras y esos diferentes vehículos y modalidades de inversión para canalizar fondos importantes hacia proyectos grandes como son los proyectos de energía que demandan mucho capital. Y ahí ha sido clave lo que es la seguridad jurídica del país. La verdad es que el país tiene un posicionamiento internacional admirable que se va fortaleciendo cada año, y eso nos permite atraer ese capital extranjero hacia estos proyectos y canalizarlos a través de lo que son bonos corporativos, bonos verdes, estructuras a través de los fondos de inversión, fideicomisos, y un marco regulatorio que se ha podido mantener a la vanguardia. La verdad es que tenemos autoridades que siempre están en constante educación, en constante perseguir de lo que es cuáles son esas mejores prácticas internacionales, el apoyo del Banco Central, la Superintendencia del Mercado de Valores, de bancos, de pensiones. Se ha podido trabajar de la mano para que nosotros podamos crear esas estructuras que permiten que venga capital extranjero y también el capital que está disponible en el sistema hacia estos proyectos de una forma que sea sostenible, rentable, claramente, pero que también permita, vamos a decir, que cada vez más nosotros podamos canalizar hacia el proyecto el capital que necesita en el momento que lo necesita, que es algo clave y que estamos trabajando ahora como sector. Bueno, agradecer a DIES esta invitación, esta oportunidad. Para la Asociación de Bancos Múltiples y la Banca Dominicana, la finanza sostenible forma parte de su eje estratégico. Desde el 2019 a la fecha, pues hemos tomado iniciativas importantes, como fue la firma del Protocolo Verde con IFC del Banco Mundial, y fuimos el primer país que acompañó a IFC, que firmó voluntariamente la banca ese protocolo de comprometerse con empujar toda su agenda de gobernanza, de innovación y de productos para acompañar en la transición energética y en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, sino también que firmamos ese mismo día una carta compromiso con el CONEC para que juntos, sector financiero y sector real, tracemos la hoja de ruta para movilizar la oferta y la demanda.
Hoy por hoy, la banca múltiple dominicana es responsable del financiamiento del 92% de los proyectos destinados a todo el ámbito de la transición energética, tanto en la renovable como en la eficiencia energética. Y tenemos una cartera verde que representa ya el 14% de nuestra cartera comercial, es decir, más de 145,000 millones. Recientemente, en mayo, pusimos a circular una guía en el Congreso hacia una banca sostenible e inclusiva de bonos temáticos, donde ya tuvimos una emisión con Banco Popular, que apoyó proyectos de energía eólica de Jaina, y tenemos 6 bancos, incluyendo bancos sistémicos como emergentes, trabajando en la emisión de lo que serían esos bonos verdes y azules para apoyar toda la transformación que necesitamos. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y felicidad a DIE por este muy interesante foro, ¿no? Creo que cuando vemos el tema de esta transición energética, yo creo que lo que es importante es saber de dónde venimos y a dónde queremos ir, ¿no? Cuál debe ser realmente el perímetro de todo eso. El peor ejemplo de esto, yo creo que son varios países europeos donde una insistencia muy filosófica, política, ha dejado completamente de lado el tema de los numeritos, de las finanzas. Hemos visto como lamentablemente la experiencia de Alemania y de Francia ha dañado inclusive el discurso positivo que debe seguir habiendo, ¿no? Sobre la transición energética. Dicho eso, yo creo que es importante y es el buen momento para hacerlo. Necesitamos tener una visión compartida precisamente de dónde vamos, ¿no? Porque tenemos, de un lado, tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo que nunca hemos terminado de revisar, que es un instrumento muy importante. 2, tenemos, por supuesto, el Plan Energético Nacional, que ya viene una nueva versión actualizada el año que viene, y está la visión entonces del presidente de la República de duplicar el tamaño de la economía, lo cual no se logra si no hay una respuesta clara desde el punto de vista energético, porque la economía es energía. Si no hay crecimiento energético, no hay crecimiento económico. Eso se ha demostrado desde el inicio de la humanidad hasta la fecha. Entonces hay que ver una serie de números que dificultan las cosas. Creo que, y Rosana es mi amiga, pero definitivamente hoy en día para hacer negocios, para ser atractivo en República Dominicana, entonces está claro que el insumo más caro ya no es la energía, es el dinero. La tasa de interés es un problema hoy en día para entonces poder realizar una serie de actividades. ¿Cómo entonces vamos a lograr en este momento de tener que diseñar esta nueva, ¿no?, visión de la economía dominicana, nuevo plan a 10, 15, 20 años, retomar la agenda de reformas probablemente a partir del año que viene? Eso nos obliga a poner el tema energético en el centro de todo eso y discutir sin temores una serie de cosas sobre las cuales ya existe un consenso. Hay un consenso unánime que es inaceptable que estemos quemando 105,000 millones de pesos cada año para tapar las pérdidas que tenemos en el sector de distribución, que mucho de ese dinero pudiese servir para hacer las inversiones que necesitamos ahí. La transición hacia que este tema no se ha hablado mucho hoy, y típicamente cuando hablamos de transición energética aquí en República Dominicana nos enfocamos mucho en el tema eléctrico. Normal hoy porque estamos en ADIE, pero tenemos que pensar en el tema de la movilidad, y quizás ponernos a sincerar un poquito más los objetivos. En la Unión Europea se planteaba que a partir del 2035 ya no se va a poder vender un solo más motor que usa combustibles. Ya están empezando a revisar este objetivo porque no era para nada el mundo realista. Y para el caso de la República Dominicana, que puede ser un objetivo muy bueno, depender menos de esos combustibles importados, ahora fiscalmente presenta un reto muy importante. Lo mismo 100,000 millones de pesos que metimos en mal llamados subsidios, en transferencias
a las EDES, son más o menos los mismos 100.000 millones que recaudamos a través de los impuestos a los combustibles. Entonces, esos son temas que yo creo que en la medida en la cual en el primer semestre de 2026, si lo aprovechamos para discutir esas cosas, entonces será más fácil tener un entendimiento sobre cuál es la dirección, cuál es la intensidad de las cosas, porque para duplicar el tamaño de la economía dominicana habrá que aumentar entre 50 y 60% la capacidad de producción de energía del país, y eso representa mucho dinero. Muchísimas gracias a todos. Henry, has planteado distintos puntos muy importantes que me gustaría profundizarlo más adelante, pero tengo una pregunta para ti. Bueno, tanto el ministro habló del crecimiento que va a tener la economía de la República Dominicana y es lo que esperamos que se duplique al 2035, ¿correcto? ¿Cómo ves tú ese sendero de ese crecimiento de la economía en los próximos 10 a 15 años? ¿Necesitaremos reformas? ¿Cuáles serían esas reformas? ¿Nos pudieras comentar un poquito sobre eso? Sí, mira, primero es muy importante para poder iniciar un nuevo movimiento de reformas como se hicieron hace 30 años atrás, pero en condiciones mucho más adversas, porque se tuvieron que hacer porque hay una crisis profunda, política, social, económica, que por dicha no es el caso hoy en día. Hay que construir una narrativa. Esta narrativa la planteó el presidente, que es: vamos a duplicar el tamaño de la economía dominicana y duplicándolo, esta vez el crecimiento le va a llegar a todos. Para eso necesitamos, entonces, necesitamos la energía para eso. Ahora, duplicar el tamaño de la economía significa, si lo vemos en términos reales, o sea, no en términos nominal en dólares, que es un poquito más fácil hacerlo, eso equivale a crecer cada año entre 6.5 y 7%. Producto del COVID, y ya lo estamos viendo en República Dominicana, en todos los países, antes del COVID hasta el 2019, el crecimiento potencial de la economía dominicana era fácilmente 5%. Casi teníamos garantizado, hagamos lo que hagamos, vamos a crecer por lo menos un 5%. Hoy en día este 5% se ha convertido en probablemente más cerca de un 4%. Entonces, para pasar de un 4% a este objetivo de pasar a 6,5, 7%, se necesitan o sí hacer reformas. Eso incluye entonces que toda una serie de situaciones que tenemos entonces en el sector energético y consideramos las cosas muy positivas. El hecho de haber logrado una matriz de generación 40, 30, 20, 10, básicamente 40 gas, 30 carbón, 20 por lo mínimo las renovables, convencionales y no convencionales, y apenas un 10% el fuel oil. Hace 10 años eso parecía ciencia ficción y se logró. Entonces, lo mismo que vemos como ciencia ficción, de duplicar el tamaño de la economía, de aumentar de nuevo la generación 50%, a pesar de la tasa de interés que todavía es un poquito alto, esta misma tasa podrá bajar si hacemos las reformas. Y si mandamos la señal de reformas, entonces vamos a lograr, que es lo que nos falta, que es lograr el grado de inversión. El grado de inversión nos falta nada más 2 escalones para conseguirlo. El día cuando tengamos el grado de inversión van a pasar 2 cosas. La tasa de interés que paga el Estado, que pagan las empresas y que pagan los hogares va a disminuir entre un 25 y un 30%. El año que viene, en el presupuesto, está consignado pagar 366,000 millones de pesos de interés. El año que viene el Estado diariamente tiene que buscar 1,000 millones de pesos para pagar intereses. Si se logra el grado de inversión, ya tú recuperaste por lo mínimo unos 100,000 millones de pesos al año. Pero más importante, con el grado de inversión, una cantidad de empresas de fuera que quieren venir a la República Dominicana porque saben que somos la niña bonita de Latinoamérica. Por eso no los hemos ganado. Pero no pueden poner su dinero todavía porque no tenemos el grado de inversión. El día que tengamos el grado de inversión, no son 4,000 millones de dólares, 5,000 millones de dólares de inversión extranjera al año, van a ser 8,000, 10,000 millones de dólares. Por eso yo creo que esto va en esta dirección y va a ser la oportunidad entonces aprovechar para terminar de resolver el tema energético y aprovechar eso el tema energético para poder alcanzar esta meta. Muchísimas gracias, Henry.
Rosagna, me gustaría continuar contigo, sobre todo con todo lo que ha planteado Henry de este panorama económico del país y rescatando algo que tú decías al inicio, donde parte fundamental de esta transición energética ha sido la banca local, donde creo que fue el 91% de los financiamientos que mencionaste, pues lo ha estado otorgando desde la banca local. Me gustaría saber, bueno, sabemos que ya hay un llamado a licitación donde hay 600 megavatios adicionales de proyectos nuevos. Se presentaron 30 proyectos en el momento, ya el ministro anunció una segunda licitación renovable y bueno, todos los proyectos que también tenemos en el pipeline, creo que son alrededor de 50. ¿Cómo se está, bueno, o cómo continúa la banca local preparándose para evaluar y financiar estos proyectos que sobre todo son proyectos bondadosos, porque son proyectos verdes que tienen algún tipo de beneficio también para el medio ambiente y para la sociedad? Así es, agradezco. Y antes de dar respuesta, le iba a decir al amigo también, querido Henry, que esos 145,000 millones que hemos financiado están a una tasa promedio del 11%, que si se examina la curva país, es una tasa que es realmente no la más costosa, vamos a decir. Pero hay una gran oportunidad. En todo este ecosistema tenemos que poner sobre la mesa varios elementos regulatorios, políticas públicas, sector privado. Tenemos ya una taxonomía, pero esa taxonomía que nos da los criterios de clasificación hay que incorporarlo en la gestión integral de riesgo, para lo cual tenemos ahí una agenda regulatoria que avanzar. Estamos trabajando con la emisión de bonos temáticos, pero tenemos que tratar que existan proyectos bancables para que puedan ser financiados en esa estructura. Hay apetitos de multilaterales y muchos inversionistas internacionales queriendo apostar en esa canasta de financiar, donde desde la ABA vemos la óptica de complementariedad de la banca con el mercado de capitales. Nosotros somos un puente perfecto para unir esos sectores y generar esa productividad y ese acompañamiento, apalancando que inversionistas institucionales como fondos de pensiones y compañías de seguro puedan financiar el largo plazo y nosotros entrar en esa sindicación corto, mediano y largo plazo. Nosotros vemos también ahí dentro de las iniciativas que hemos priorizado, me ha tocado el privilegio de coordinar el Comité Financiero en la Meta 2036, que es Banca, Valores, Pensiones y Seguros, y dentro de las victorias tempranas que están con visibilidad para la Cumbre de las Américas, es la constitución de un fideicomiso público y privado que va a mitigar el 50% del riesgo para financiamiento que apoyen el cambio climático, la adaptación al cambio climático, la transición energética, y eso es una manera de poder nosotros cautelar el hecho de que, como dijo el profesor Luciano, somos una isla vulnerable a los efectos climatológicos. La banca es fiduciario de recursos de terceros, de cada 100 pesos, 90 son de los depositantes, y tenemos que, además de financiar, mitigar el riesgo y garantizar la solvencia que requerimos para resguardar el recurso de los depositantes. Pero el mensaje que quiero decir es que forma parte de nuestra prioridad, es un eje estratégico en toda la banca múltiple dominicana. Estamos junto con el CONEC, los dos comités de sostenibilidad, trabajando en la hoja de ruta y viendo los escollos para poder nosotros maximizar el ritmo de poder acompañar aún más con todos los cambios que necesitamos. Y realmente desde la ABA muy comprometidos con sensibilizar, capacitar y generar las capacidades internas, no solamente dentro de los bancos, sino también dentro del sector real, las empresas que son los que tienen también que tomar ese camino de ir hacia una transición más sostenible. Rosagna, me gustaría rescatar algo que conversabas al principio, era sobre las tasas. Sabemos que todavía las tasas son un desafío para estas inversiones y para el financiamiento. Me gustaría ver tu punto de vista de cuál sería el comportamiento de estas tasas en estos próximos años y saber si estos proyectos que ya tú has mencionado, esas carpetas, pues van a poder beneficiarse de algunos créditos competitivos. Sí, es lo que te digo, o sea, estamos trabajando, hay apetito de las multilaterales para financiar y son con tasas competitivas.
Pero para que ese financiamiento fluya a la República Dominicana y pueda ser parte de un componente donde la banca, tanto en la parte financiera como en el mercado a través de la emisión de bonos, pueda ir en apoyo a esos sectores, necesitamos concluir esos proyectos dentro de toda la que es la regulación de clasificación de riesgo, de medición de los riesgos, de los impactos, o sea, tiene que incorporarse, para lo cual hay una agenda regulatoria que todavía tiene que terminar y que ya dio un paso de avance con la taxonomía, con el piloto que hizo la Superintendencia de Bancos para darle visibilidad a esa taxonomía en la cartera de los bancos, pero tenemos que trabajar la oferta, la demanda, la regulación, con esa visión pública y privada para que cuando estén todos los elementos fluya. Ahora, hay un problema estructural en América Latina y es que aunque nuestra región es la menos contaminante, es la que menos recursos recibe de todos los continentes. Y eso es un problema también que puede ser una bandera, y al profesor Luciano ahí que está viendo la parte del Caribe, hay que llevarlo a los distintos foros porque ahí tenemos una deuda pendiente como América Latina. Muchísimas gracias, Rosana. Henry, no sé si tú quisieras abundar un poquito sobre el tema de las expectativas de reducción de tasa. Ya sé que habías hablado, o bueno. No, quizás o sea, dentro de la agenda de reforma, yo creo que lo que nos hace falta, o sea, dentro de las cosas, ¿no?, es realmente poder construir un mercado de valores más profundo, ¿no?, con cotizaciones de acciones, ¿no? Y para esto, yo creo que viendo lo que ha pasado en otros países, quien deberá marcar la señal, y casualmente tiene que ver con el sector energético, sería el Estado. La mejor manera de empujar el mercado dentro de las próximas reformas sería de aprovechar algunas participaciones estatales dentro del sector energético para que parcialmente, no totalmente, para que parcialmente se ponga a disposición del público, que lo pueda comprar y que eso cotice en la bolsa, con la exclusión de dos sectores dentro de la electricidad, donde yo por principio yo entiendo que no debe ser nada privado, lo que es transmisión, eso tiene que ser en manos del Estado siempre, y el tema de la generación hidroeléctrica, yo entiendo que ahí va más allá de la generación de electricidad, es el manejo del agua, hasta a veces hay que tomar decisiones cuando hay tormentas de abrir compuertas, que eso es muy difícil que un privado pueda tomar esta decisión. Ahora, dadas las inversiones que se ha confirmado esta mañana, de que para poder resolver el tema de las pérdidas de las EDES hay que ir invirtiendo 350 millones de dólares cada año. Si usted saca una cuenta muy rápida, yo sé que le va a quedar mal probablemente a algunos, pero estamos aquí para hablar y tenemos que tener la capacidad para debatir. Usted coloca en el mercado accionario el 30% de Punta Catalina, ahí usted tiene 1.000 millones de dólares. Y ahí usted empieza el mercado de valores. Usted hace lo mismo con 20 o 30% de las acciones del Banco de Reserva. Inmediatamente eso obliga al Banco Popular, al BHD, al Scotia y y hacerlo. Y ya empezamos a tener un mercado de capitales y ya empezamos a hacer ya vamos a las grandes ligas. Ya entonces estaremos en las grandes ligas. Y esto va a ayudar a bajar la tasa de interés. Eso yo creo que es una cosa que puede ser muy fácil de implementar en lo que son este momento de reformas que vamos a tener. Se nos abre una ventana, el primer semestre del 2026, lo debemos de aprovechar para discutir todas esas cosas. Después ya estamos en política. No, y en línea con lo que dice Henry, miren, hay apetito local e internacional y multilateral para apoyar y financiar la transición. Los proyectos públicos privados, las alianzas donde puedan, esa emisión de bonos que se están preparando, están ahí. Pero hay que tener los proyectos que puedan ser bancarizables, que podamos aunar esos esfuerzos, mitigar los riesgos, hacer estructuraciones que permitan comprar garantías como MIGA. Tenemos que sentarnos todos los actores y decir, mira, vamos a elegir 3 proyectos simbólicos que son estratégicos, pero que marcan el punto de inflexión.
el componente de la banca que tiene apetito de acompañar, hay multilaterales, hay una serie de elementos, o sea que yo creo que estamos en el mejor momento bajo esta sombrilla ahora de Meta 2036 de ponerle nombre y apellido al comienzo. Muchísimas gracias, Rosana, Henry. Elisa, voy contigo. Pues ya entramos a mercado de capitales y bueno, desde Alto ustedes han sido pioneros pues, en atraer inversiones de capital privado para proyectos sostenibles. Y me gustaría que tú nos des tu perspectiva de qué oportunidades tú ves para atraer este tipo de capital privado para estos proyectos que hemos venido desde el mercado de valores. Sí, yo creo que se han dicho muchas informaciones valiosas en este panel. Porque la realidad es que uno quizás piensa que estos proyectos grandes están teniendo dificultad o indisponibilidad de capital y no es así. La verdad es que entre la banca y el mercado de valores, por ejemplo, en el caso de solamente lo que es administración de fondos de inversión, hoy en día ya se han invertido el equivalente a 6 billones de dólares, de los cuales 3.4 billones de dólares están invertidos en fondos de desarrollo, de los cuales 1.2 son exclusivos del sector energía. Y esto se ha hecho a través de estructuras que contemplan todo esto que se ha comentado aquí. O sea, nosotros tenemos ya en el mercado fondos de inversión 100% fondeados por multilaterales, con capital de multilaterales, que lo que usa es el fondo de inversión por la estructura de gobernanza, de diversificación, el acceso que tiene al mercado local, el conocimiento local. Tenemos también empresas generadoras que han aportado parte de sus activos a fondos de inversión, que es una forma indirecta realmente de hacer una oferta de acciones. Y la verdad es que es el primer paso hacia esa oferta pública de acciones, porque ya toda la información financiera se vuelve pública, hay un nivel de escrutinio, de gobernanza, de cumplimiento regulatorio que hay que cumplir y que eso lo que da es tranquilidad al inversionista local, pero también al inversionista internacional, que es precisamente lo que queremos atraer ahora. Porque ¿qué pasa? Quizás sí, definitivamente el mercado de acciones necesita más profundidad, y hemos tenido ya 3 emisiones, o sea que vamos por buen camino, pero el Estado también está captando de los mismos fondos de aportantes institucionales vía sus propias emisiones. Entonces, al final, si estamos todos tratando de llegar al mismo, a la misma fuente, a la misma canasta, no estamos realmente diversificando de dónde vienen esos recursos. Entonces, nosotros desde el lado de Altio y del sector de fondos de inversión particularmente, estamos muy enfocados en esas modificaciones regulatorias que tienen que ocurrir para que el capital extranjero pueda llegar aquí y diversifiquemos esas fuentes y haya más capital para todos, para el Estado hacer esas emisiones de oferta pública, para nosotros seguir haciendo los proyectos que tenemos en pipeline, etcétera. Y bueno, dentro de esa cantidad de ideas que hay sobre la mesa, es muy importante que nosotros veamos cómo podemos ofrecer un régimen fiscal especial al capital extranjero, porque hoy en día conocemos mucho interés de fondos internacionales que quieren venir aquí, pero como no tenemos acuerdos de no doble tributación, pues cuando el retorno del proyecto puede ser buenísimo, pero cuando entre las comisiones locales, más el impuesto local, más el impuesto en su país, el retorno para ellos realmente se vuelve bastante bajo. Y el otro tema que necesitamos incorporar a nivel local es la posibilidad de que hayan capital calls y capital commitments, que hoy en día la regulación local no tiene ese mecanismo y sí hemos hecho grandes avances para incluir esas figuras. Y es que los proyectos de energía particularmente tienen un cronograma de ejecución muy estructurado, el cual el promotor debe cumplir de una forma muy rigurosa, y eso te permite planificar el capital que tú tienes que entregarle al proyecto casi que a la perfección. Eso es excelente para los fondos de inversión y también los aportantes, pero para eso también se necesita el compromiso inicial, que es ese commitment de capital por el monto total en el plazo predeterminado y que simplemente se puedan hacer esos capital calls cada vez que haya un hito
en el proyecto. Eso hoy en día todavía no lo tenemos, estamos trabajando para lograrlo. Creo que vamos por buen camino, pero eso lo vamos a necesitar para el aportante local y para el internacional dentro de lo que es la figura de un fondo, de un fideicomiso de oferta pública, de una alianza público-privada, no importa cuál sea el mecanismo, se van a encontrar con el mismo tema. Y un poquito dentro del mismo marco de lo que es el rol del mercado de valores, la verdad es que el mercado de valores tiene que servir como una fuente de exploración también. Nosotros estamos muy enfocados en explorar esas nuevas tecnologías, todo lo que es inteligencia artificial, energía para la inteligencia artificial, para los data centers, exploración de hidrógeno, exploración de energía nuclear. ¿Por qué? Porque la verdad es que los fondos de inversión históricamente, al manejar tanto capital, pues tienen la holgura de poder invertir en investigación. Y eso es precisamente lo que queremos hacer desde nuestro rol. Ver cómo podemos fondear esa investigación, aportarla a las entidades relevantes, ya sea el Estado o sea con promotores del sector privado, para nosotros poder, una vez que vamos a decir que la investigación arroja un resultado positivo, pues llevar a cabo el desarrollo de esos proyectos. A nivel global, los fondos de inversión han invertido 3.3 trillones de dólares en energía y 2.2 trillones han sido en energía renovable. Sin embargo, últimamente hay una tendencia que es que el capital en energía tradicional está tomando más auge que el de la energía renovable, y es precisamente por el tema del retorno, que no necesariamente es tan atractivo como el de la energía tradicional, y también por el tema de la bancabilidad y la obtención de financiamiento. La energía renovable todavía necesita el incentivo fiscal, todavía necesita apoyo por parte de las autoridades para PPAs robustos, para tener garantías, certificaciones, para poder atraer el mismo nivel de capital que históricamente atrae la energía tradicional. Yo quería adicionar que recientemente concluyó la consulta de un importante reglamento por la Junta Monetaria, que es el reglamento de derivados. Ese reglamento, tanto para los bancos como para el mercado de valores, va a ser fundamental para que pueda fluir mayores inversionistas internacionales, porque va a generar la posibilidad de que puedan existir mecanismos de cobertura para mitigar riesgos cambiarios, riesgos de convertibilidad, de hacer exactamente. Entonces, eso faltaba para que todavía se pudiese potencializar aún más toda la canasta que hay en la agenda para acompañar toda la transición hacia la energía sostenible. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que hemos abordado muchos temas y me queda algo muy claro. Necesitamos reformas en todos los sectores para que ese financiamiento pueda llegar a cada uno de los proyectos que queremos desarrollar. Efectivamente, la transición energética sigue siendo un desafío y es solamente con la coordinación de todos los sectores, sector privado, sector público y sector financiero, que vamos a lograr pues llevarlo a la viabilidad que queremos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y a nuestros panelistas. Buenas tardes. Fuerte el aplauso para este panel de expertos, quienes nos han honrado con su presencia y por supuesto compartido con nosotros estos interesantes datos y este mensaje final, esta reflexión de ese llamado a las reformas. Yo estoy convencida de que este ha sido un espacio de diálogo, reflexión y de colaboración que demuestra una vez más que el futuro energético de República Dominicana se construye entre todos, y eso ha quedado demostrado en esta mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes quienes estuvieron con nosotros aquí, nuestros panelistas, ponentes, aliados y a nuestro público en general, nuestro sincero agradecimiento por ser parte de esta conversación y por su compromiso con el desarrollo energético de la República Dominicana. Roberto, si por favor puede integrarse a esta fotografía principal en estos momentos para así concluir con esta jornada y aprovechar para agradecer una vez más a nuestros patrocinadores, Implementos y Maquinarias, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y la empresa de generación eléctrica Punta Catalina.
Muchísimas gracias a todos. Será hasta el próximo año en el Foro 2026. Feliz resto del día.